Continuamos con La Noche. La libertad de prensa en Colombia vive días difíciles por cuenta de varias amenazas a periodistas de diferentes medios de comunicación. Uno de los mensajes intimidatorios fue contra la presentadora María Jimena Duzán, periodista y columnista de la revista Semana. A través de su perfil en Twitter recibió varios escritos que sugerían en tono fuerte e intimidador atacarla física y sexualmente. Un día después, el lunes en la mañana, a la cabina de RCN Radio entró una llamada de un oyente anónimo, quien lanzó varias amenazas en las que mencionó a Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y su directora Yolanda Ruiz. El día que yo me autocensure, prefiero dedicarme a hacer otra cosa. Y así que yo no quiero ni siquiera imaginarme cuál fue el motivo de molestia para la llamada, porque no dejaré de hacer lo que yo hago, que es periodismo. A estos dos casos se le suma la denuncia que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, en la que informa que este fin de semana circuló un panfleto con la supuesta firma del grupo paramilitar Las Águilas Negras, en el que amenazaban con atentar contra la integridad física de la periodista Ginette Bedoya y dos reporteras del portal La Silla Vacía. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, condenó las intimidaciones y solicitó a la Fiscalía iniciar las investigaciones pertinentes para identificar a los autores. También la Unidad Nacional de Protección ya está haciendo las evaluaciones de riesgo de los periodistas que fueron amenazados para determinar qué tipo de medidas se pueden adoptar para ellos. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, en lo que va del año ya se han presentado 93 casos de amenazas contra periodistas. A tiempo, el equipo de ciberseguridad que tenemos está atendiendo ya este caso con la Fiscalía General de la Nación. Nosotros esperamos que la investigación produzca los resultados que en estos casos se pueden dar. A través de Twitter, el presidente electo Iván Duque condenó las amenazas. En Colombia deben acabar las amenazas a periodistas. La prensa libre es garantía de gobiernos democráticos, solidaridad y respaldo a la mesa de trabajo de RCN Radio. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también rechazó los ataques y señaló: repudio total a las amenazas contra la libertad de prensa y los periodistas. No vamos a permitir que Colombia regrese a ese pasado de vergüenza y cobardía. Solidaridad total con Ginette Bedoya, Yolanda Ruiz, María Jimena Duzán y La Silla Vacía. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hasta ahora nos acompaña María Jimena Duzán. Ella es periodista y columnista de la revista Semana. Está Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FLIP. Y también está con nosotros Jorge Restrepo, quien es director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Voy a comenzar con María Jimena Duzán. Bienvenida al programa de la noche, María Jimena. Toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico luego de estas intimidaciones que muy seguramente lo que buscan es censurar y de alguna manera perseguir su trabajo periodístico. Bienvenida a la noche. Muchas gracias por la invitación. María Jimena, una primera pregunta. ¿Qué han dicho las autoridades hasta este momento sobre los responsables de estas amenazas? Pues yo hice la denuncia el mismo día que recibí la amenaza a través del Twitter. Y lo que me dijeron, hice la denuncia ante la Fiscalía y ante la DIJÍN, y tanto la Fiscalía como la DIJÍN me dijeron que estaban empezando a hacer todas las averiguaciones. Hasta el momento tengo entendido que pidieron permiso, o sea, buscaron la ayuda del FBI para buscar precisamente si se puede hacer la trazabilidad de la IP, digamos de la dirección IP que tiene o que habría tendrido esa cuenta de donde salió la amenaza. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el señor que hizo la amenaza, cuando yo la capturé y la presenté de nuevo en las redes, a los 5 minutos él se borró el trino y a los 6 o 7 desactivó la cuenta. Entonces estamos buscando... o sea, esa es la idea, que se busque quién está detrás de esa operación, que es una operación complicada de hacer, me han contado, no lo hace cualquier persona tan rápido. Eso es lo que están haciendo. María Jimena, ¿en qué contexto se dieron estas amenazas? Pues el contexto es que yo estaba el domingo viendo el partido y de pronto veo a través de mi trino que me llega esta amenaza.
me sorprende porque hay una cantidad de personas que la comparten y que dicen cosas aún peores, riéndose incluso de la amenaza. En la amenaza me dicen que yo debo de ser, dicen, a esta señora hay que violarla, hay que escupirla, hay que partirla en trocitos con motosierra y después colgarla en la Plaza de Bolívar. Yo inmediatamente decidí pues denunciar. A mí me llegan muchísimas, notas feas que tienen que ver con mi condición de mujer, que es una cosa que a mí me molesta profundamente, pero como que las he asumido como parte de mi trabajo, cosa que tampoco debía hacer, pero digamos que lo he asumido. A mí me han dicho que yo soy de las FARC, porque estoy de acuerdo con el acuerdo de paz y en la implementación de los acuerdos, pese a que los he criticado y los he cuestionado mucho, y que además soy una prostituta de las FARC. En fin, todo eso me han dicho y pues parte de mi profesión, pero esto ya tiene otro cariz, otro matiz que es realmente lo que me sorprendió. Entonces hice la denuncia. ¿Y por qué la hice? Porque a mí me molesta profundamente cuando se llega al punto de deshumanizar al otro porque piensa distinto. Y eso fue lo que pasó en esa amenaza, y eso no lo voy a permitir más. Jorge Restrepo nos acompaña también hasta ahora. Jorge, usted hace parte también de la mesa de trabajo de RCN, la radio, que también recibió una serie de amenazas. Esta semana la directora Yolanda Ruiz Espinosa, quien hace parte de esta mesa de trabajo, y también Juan Pablo Latorre, que es uno de los periodistas más destacados de RCN, la radio. Jorge, ¿qué les han dicho frente a estas amenazas? Y quisiera saber, para usted, ¿qué representa que de manera consecutiva se hayan dado esta serie de intimidaciones, todas ellas contra periodistas, en la última semana? Bueno, Jefferson, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a su programa. Toda mi solidaridad, María Jimena, no solamente a usted, sino a todos los periodistas que en las regiones colombianas y que tienen mucha menos visibilidad han sido amenazados en los últimos meses en esta situación que se ha vuelto tan gris. Y claro, a los compañeros de RCN Radio, mi solidaridad. Yo diría, Jefferson, que en ningún momento se trata de una cuestión que esté únicamente dirigida a estos comunicadores, a estos periodistas. Creo que hay un clima de tensión, un clima en el cual muchas personas que tienen intereses, a mi juicio, puramente criminales, están tratando de intimidar a quienes hacen periodismo en Colombia, porque esa intimidación les sirve a sus fines criminales. Y esa es la característica, a mi juicio, que es común a las amenazas que han recibido activistas comunitarios, activistas políticos, defensores de derechos humanos, personas que buscan la restitución de sus tierras. Es que todas estas personas son obstáculos, son piedras en el zapato, son obstáculos en el camino de los intereses del crimen organizado que en la transición hacia el posconflicto pues tienen en esas personas un obstáculo fuerte para la captura de esas rentas criminales en Colombia. Pedro Vaca, presidente de la FLIP, llama la atención, como se lo decía hace unos minutos a Jorge Restrepo, que en tan pocos días haya habido una serie de amenazas contra distintos periodistas. Primero fue un panfleto de las denominadas Águilas Negras, que es una banda criminal. Luego viene esta intimidación, esta amenaza contra la columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán. Y el lunes nos despertamos con una amenaza contra una mesa de trabajo, contra la directora, específicamente contra Yolanda y parte de su equipo periodístico. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con dos asuntos. Uno primero es lo que pasó el fin de semana o del fin de semana hacia acá, es la incursión en el entorno más urbano, bogotano y de medios nacionales de un fenómeno que al menos en la FLIP estamos registrando hace semanas. Digamos, el día jueves estábamos publicando una alerta de un incremento de 89 amenazas contra periodistas en distintas regiones del país. Eso por un lado. Por el otro lado, yo coincido con Jorge en que se vienen unos momentos de desprecio al debate público plural.
¿no? Y yo tuve oportunidad de conversarlo también con María Jimena en estos días. Aquí, ante todo, además de actores criminales, hay un mensaje público que desprecia el pluralismo. Y creo que esto es la consecuencia de dos elementos. Uno, hay liderazgos públicos que han promovido ese entorno. Es decir, somos un país donde sus líderes lamentablemente no les gusta el pluralismo, donde el presidente, por ejemplo, se da el lujo de no hablar de las disidencias, pero el día que los medios hablan de las disidencias le parece que eso es mal periodismo, que eso es periodismo mal hecho. Y digamos, este tipo de cosas terminan alimentando, lo mismo sucede con líderes de izquierda, con RCN, lo mismo sucede con Álvaro Uribe y en esa, es decir, los líderes políticos contribuyen a esto. Y yo sí creo que aquí hay un problema fundamental de visión de Estado, ¿sí? Es decir, estos días también nos muestran que el Estado, para dar escoltas, para dar camionetas, para dar, digamos, para esa visión policiva de la protección, no tiene problemas si se trata de personas de connotación nacional, ¿sí? Pero el problema del Estado está en la investigación. Es decir, usted mismo, Jefferson, hemos tenido la oportunidad de registrar amenazas en su contra y el tiempo lo que nos dice es que lamentablemente el destino de las investigaciones suele ser la impunidad. Ojalá el fiscal nos sorprenda, ojalá la División de Delitos Informáticos nos sorprenda en esta oportunidad, porque de simples rechazos no se garantiza la libertad de prensa. Nosotros queremos una prensa libre, no queremos una prensa escoltada. Nosotros queremos garantías plenas y eso pasa obligatoriamente porque no haya impunidad en estos casos. María Jimena, ¿usted qué opina de este punto que plantea Pedro? Y es el que tiene que ver precisamente con la protección que entrega el Estado, pero al mismo tiempo son periodistas que terminan escoltados, pero los casos de amenaza, los casos de intimidación y muchas veces de atentado contra ellos quedan en la más completa impunidad. Sí, yo creo que, a ver, yo diría dos cosas. Primero, no creo que esto se solucione con más escoltas, sino se soluciona primero con más eficacia en la Fiscalía, más investigación sobre qué está pasando en las redes y sobre todo con resultados. O sea, ni siquiera hemos podido saber qué pasa con los cerca de 300 líderes asesinados sociales en Colombia. Ahora quisiéramos saber qué pasa con esta cantidad de amenazas que están creciendo, según la FLIP, contra los periodistas. Pero a mí lo más importante que me ha parecido, digamos, de esta coyuntura complicada y difícil para el periodismo urbano, como dice bien Pedro, porque desde hace rato se está produciendo serias amenazas contra la libertad de expresión en las regiones, que es lo más importante, digamos, donde están los periodistas que menos protección tienen para decir lo que tienen que decir. Mi preocupación es que estemos confundiendo lo que se llama el pluralismo político, el derecho de que el presidente pueda decir lo que se le dé la gana, los periodistas puedan informar como tienen que informar con sus propios criterios, pero dentro de unas éticas plausibles, ¿no es verdad? Eso es parte de la democracia. Así se vive la democracia, en discordia, con oposición, con periodismo crítico. Eso no es malo, la polarización no es mala. Yo tengo otro programa, un programa parecido a esto, de opinión. Vienen uribistas a quienes yo respeto profundamente, así yo no piense como ellos. De eso se trata de que las partes puedan hablar y discutir en democracia. Lo que está sucediendo es todo lo contrario, entonces no podemos confundir el debate público con la violencia verbal, que es distinto, y con el señalamiento moral, ¿sí?, en las redes. Eso es distinto, además, señalamientos cobardes, porque ¿quiénes son las águilas negras? No sabemos quiénes son las águilas negras. ¿Quiénes están detrás digamos, del sicariato moral en las redes contra los periodistas? A eso me refiero. Pues María Jimena Duzán, columnista y periodista de la revista Semana, queremos agradecerle que nos haya acompañado, queríamos visibilizar su caso también en nuestro programa, esperando que las autoridades realmente den una respuesta contundente y capturen a los responsables de estas amenazas y de estas intimidaciones que usted ha sufrido en los últimos días. Muchas gracias, María Jimena, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.
Vamos a marcar una última pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando ya de los periodistas regionales y también de la situación que ellos se enfrentan. Como bien lo decía Pedro, muchas veces a nivel nacional los periodistas que son amenazados reciben la protección necesaria, pero los que están en las regiones se enfrentan a este mismo tipo de amenazas y muchas veces tienen que seguir ejerciendo el periodismo sin ningún tipo de protección. Una pausa y ya regresamos a la última parte de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.